vamos a ver cómo se seleccionan específicamente cada uno de los rodamientos. Como ustedes primero tienen que hacer el trabajo práctico de correas, esto viene después, así que incluso vamos a hacer algún problema para que ustedes puedan seleccionar los rodamientos. Recordad que los rodamientos se seleccionan y no se diseñan, y esto es fundamental. Y la selección se hace por diferentes parámetros: duración de la vida requerida, importancia de las cargas aplicadas, espacio disponible y condiciones de funcionamiento: velocidad, temperatura, lubricación, juego, vibraciones, etcétera, etcétera. Hay normas directamente para los rodamientos, ¿sí? Bueno, esto quien quiere puede mirar las normas. Hay normas ISO, AFNOR, ¿sí? Donde están las dimensiones, elementos sometidos a los criterios, o sea, rodillos cónicos, con ranura, bolas, etcétera, todo esto, ¿sí? Cuando yo quiero hacer la selección del rodamiento, en realidad lo que debo determinar son dos tipos de carga: una carga estática, que llamo CO, y una carga dinámica, que la llamo C. La carga estática es aquella que me produce una deformación en la bolita, ¿se acuerdan? Que está en función del diámetro de la bolita. Y la carga dinámica es un valor que me da directamente en las tablas. Y esa carga dinámica, ¿sí? La carga estática va a ser siempre mayor que la carga dinámica. ¿Por qué? Porque la carga estática está para aquellos rodamientos que no ruedan rápidamente, sino que se mueven muy lentamente, y entonces tienen que aguantar una carga. Mientras que la carga dinámica va cambiando. Y esto lo que hace que disminuya un poco la carga, pero ¿sí? Lo que va a pasar es que finalmente se va a romper por rodadura, digamos, básicamente por fatiga. Se utilizan en los cálculos, en los rodamientos van a estar sometidos a esfuerzos dinámicos, se usa la carga dinámica, ¿sí? Y expresa la carga, y esto lo hace el fabricante ensaya muchos rodamientos y traza una curva de vida, ¿sí? Esa vida tiene una forma de tipo, ¿sí? Una distribución en campana, ¿no? Tiene una distribución geométrica en campana, en donde en realidad la media de esa distribución normal, ¿sí? Que es una distribución normal, es 1.000.000 de ciclos, ¿sí? O 1.000.000 de revoluciones. Entonces, nos dice cuánto va a durar. Por eso después, cuando calcula la vida, la hace con esta relación a 1.000.000 de ciclos o 1.000.000 de revoluciones. Entonces, la capacidad de carga dinámica lo calcula el fabricante con métodos que están descritos dentro de una norma, que es la ISO 281, ¿sí? Entonces, esa capacidad de carga, digamos, dinámica, es la que voy a utilizar. Pero también en los rodamientos que giran a velocidades muy bajas, o están sometidos a movimientos muy lentos de oscilación, o están mucho tiempo por periodos muy largos parados, ¿sí? Hay un cálculo que se hace según una ISO también, la ISO 76, que es la carga estática, ¿sí? Y entonces esta carga estática corresponde a la tensión que se calcula para el centro de la superficie de contacto más una carga de los elementos rodantes y del camino de rodadura. ¿Y qué es? Según la norma, 4.600 megapascales para rodamiento de bolas a rótulas, 4.200 megapascales para rodamiento de bolas y 4.000 megapascales para todos los demás rodamientos y rodamientos de rodillo. Estas tensiones son las que se producen, por ejemplo, o las que podrían llegar a producir una deformación de aproximadamente lo que dije antes, ¿sí? 0,0001 milímetro del diámetro del elemento rodante. Entonces, la vida del rodamiento se define como número de revoluciones o de horas a una velocidad constante determinada, que el rodamiento puede funcionar ante que manifieste el primer síntoma de fatiga, que es esto que yo les dije, que se van rompiendo, que va generando, ¿sí? Estos agujeros, ¿sí? O esa que desgasta las capas superiores, ¿sí? De lo que son el anillo interior o el anillo exterior, de los aros, ¿no? Entonces, generalmente, la capacidad de carga dinámica de un rodamiento se basa en la vida alcanzada, por lo menos el 90% de los rodamientos aparentemente idénticos. O sea, como dije antes, tengo una distribución normal, y si ustedes la segregan, esa distribución normal, tengo el 90% de probabilidades de que la vida sea alcanzada por ese rodamiento. Por supuesto que hay rodamientos que van a durar menos y rodamientos que van a durar mucho más, ¿sí? Porque así son las distribuciones normales. Entonces, lo que tengo es que esa es la vida nominal y está de acuerdo con la definición dada por ISO. La vida media de los rodamientos es aproximadamente 5 veces la vida nominal, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden esto, pero me lo da directamente el fabricante.
¿Cómo se calcula la vida? La vida nominal en millones de revoluciones es L10 y se calcula con esta carga dinámica sobre la carga real que tenga, ¿sí?, mi rodamiento, que es la carga dinámica equivalente en Newton, P. ¿Sí? Esa carga equivalente es la que les dije yo, que se determina con coeficientes de la carga radial y la carga axial. Si es solamente una carga radial, pongo directamente la carga. Si es solamente una carga axial, pongo directamente la carga. ¿Sí? Recuerden que están elevados a un coeficiente n, que es 3 para rodamiento a bolas y 10 sobre 3 para rodamientos de rodillo. Esta es una fórmula empírica. ¿Cómo se saca? Bueno, lo que dice es que la vida nominal en millones de revoluciones es directamente proporcional a la capacidad de carga e inversamente proporcional a la carga a la que esté sometido ese rodamiento, pero hay un coeficiente n que me dice, bueno, que no es una relación lineal, sino que es una relación que tiene este coeficiente. Entonces, ¿sí?, para el caso de un rodamiento que funciona a velocidad constante, se puede expresar la duración nominal en horas en lugar de expresarla en revoluciones, ¿sí? Y este es el L10H, que es 10 a la sexta, que es 1.000.000, les dije antes, 60 sobre n, que es el número de vueltas, ¿sí?, al que está sometido, ¿sí?, y el C sobre P, que teníamos antes, elevado a la n. Otra vez, una fórmula empírica, pero simplemente es una transformación de algo que estaba, ¿sí?, en millones de revoluciones en horas, básicamente, en donde n es la velocidad de giro en revoluciones por minuto. Entonces, si quiero, en algunos casos también por kilómetros recorridos se puede hacer. Entonces, para sacar kilómetros recorridos, en realidad es pi por el diámetro sobre 1000 por L10 directamente. Y ahí voy a tener, ¿sí?, en kilómetros recorridos, en donde el L10S es la vida nominal en millones de kilómetros, ¿sí?, siendo de el diámetro de la rueda en metros. Y ahí voy a tener, bueno, la equivalencia. Normalmente uno quiere una vida, normalmente o sea, yo requiero una vida del rodamiento, una vida determinada por mi máquina. Entonces, ¿sí?, para determinar el tamaño de un rodamiento, los cálculos normalmente se realizan en base a la vida nominal, o sea, el L10. ¿Sí? Por lo cual es esencial conocer la vida nominal requerida, que es la que yo quiero. Entonces, ese nivel de vida depende generalmente del tipo de elemento que se considere, las exigencias, la vida en servicio, responsabilidad del componente, fiabilidad del mismo, o sea, la máquina en sí. Si no se tiene experiencia, se puede utilizar tablas, digamos, que hay recomendaciones para vidas nominales requeridas para ciertas máquinas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un electrodoméstico, una máquina agrícola, instrumentos, aparatos para uso médico, digo, bueno, entre 300 y 3000 horas, ¿sí? Para máquinas utilizadas por periodos cortos, ¿sí?, elevadores de talleres, máquinas de construcción, entre 3000 y 8000. Eso es lo que yo estoy imponiendo, ¿sí? Máquinas para trabajar con alta fiabilidad, 8000 a 12000 horas, máquinas que trabajan 8 horas diarias de trabajo, ¿sí?, pero no están totalmente utilizadas, entre 20.000 y 30.000, máquinas de uso continuo entre 40.000 y 50.000, y así sucesivamente. O sea que uno puede elegir, digamos, cuánto quiere que dure un rodamiento. Entonces, ¿sí?, para una vida nominal, por ejemplo, en cambio, con vehículos de carretera y ferroviarios en millones de kilómetros, para automóviles se usa el L10S, que sea igual a 0,3. Para camiones y colectivos, por ejemplo, 0,6. Para vagones de mercancía, 0,8, y así sucesivamente. Como pueden ver, ustedes tienen el valor. Con ese valor, entonces van a buscar el valor. Como el valor de la carga también lo tienen, van a buscar el valor de C. Cuando hallen el valor de C, van a la tabla y se fijan cuál es el rodamiento que tiene esa capacidad de carga dinámica. Y ese va a ser el rodamiento que ustedes van a utilizar. Después vamos a verlo directamente en una tablita para que ustedes puedan seleccionarlo, ¿sí? Puede ser que en realidad mi rodamiento no ruede a una velocidad constante y entonces aparece, por ejemplo, en la fórmula de SKF, la posibilidad de poner unos coeficientes, A1, A2, A3, ¿sí?, que es para cálculos de vida solo, en donde tiene en cuenta la carga aplicada sobre el rodamiento, ¿sí? Y esta es una fórmula, es la misma que antes, fíjense que es C sobre P a la N, pero tiene estos coeficientes. Y estos coeficientes se pueden sacar del manual, ¿sí?, de SKF, en donde hay un factor de ajuste de vida por fiabilidad, por material, por condiciones de funcionamiento, etcétera, etcétera. SKF dice que A1, por ejemplo, va a determinar la vida con fiabilidad. Por ejemplo, 90% de fiabilidad, voy a usar un A1 igual a 6.
95, 0,62. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer acá es que la vida va a ser menor, ¿sí? Cuanto mayor fiabilidad yo tenga o quiera tener, ¿no? Básicamente. El valor A2 es para la determinación de la capacidad de la carga dinámica, pero que algunos fabricantes que utilicen aceros de mejores características pueden cambiar ese factor y le ponen, fíjense acá, A2 igual a 1, ¿sí? Es el indicado por la norma, pero en función de los materiales utilizados, este factor puede aumentar, ¿sí? O sea, SKF usa valores mayores, por ejemplo, 1,2, ¿sí? O valores mayores. En el caso de A3, ¿sí? Es el factor que viene determinado por condiciones de funcionamiento, esencialmente lo que es lubricación, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de lubricación, bueno, yo puedo elegir ese valor. Entonces, hay una fórmula de vida de acuerdo a la teoría de SKF, ¿sí? Que en realidad no es más que esta, que es L10, o sea, la que calculábamos siempre, por A, que es el factor que me da SKF, que es un factor de ajuste basado en la teoría de SKF, ¿sí? Y A1, que es nada más que el factor de ajuste por fiabilidad, que era el primero que habíamos visto. Y así sacan la vida nominal ajustada según teoría de SKF en millones de revoluciones. Eh, Esto es un ejemplo que está en el manual, inclusive, bueno, así que no importa, ahora no me interesaría. Bien, lo que sí me interesa es esto, que es la carga dinámica equivalente. Fíjense que yo tengo el factor X y el factor Y, que van a estar de alguna manera balanceando lo que es la carga radial y la carga axial. En este caso, lo que voy a hacer es, fíjense, voy a dividir la carga axial sobre la carga radial y si excede un valor especificado E, que viene definido en las tablas, voy a poder encontrar en dos digamos, en la tabla el valor que corresponde. Entonces, voy a determinar el X y el Y, ¿sí? Calculo el valor de P con un C mínimo, luego hago una verificación de que C sea mayor que el C mínimo, ¿sí? Y si verifica, puedo repetir, ¿sí? Para un modelo, por ejemplo, más chico. Esto lo da SKF, ¿no? ¿Cómo hago el cálculo? Bueno, FA sobre FR, dije. Voy a la tabla. ¿De la tabla qué voy a sacar? Bueno, con este factor FA sobre FR y el valor que me da, que es un valor de E, si es mayor o menor que cierto valor, ¿sí? Voy a determinar cuáles son los factores X e Y. Luego voy a calcular qué cosa, la carga equivalente, que no es más que P por X por la fuerza radial más Y por la fuerza axial, ¿sí? Y lo que voy a estar verificando es la duración del rodamiento según una vida L10, ¿sí? Que es lo que se hace normalmente. Entonces, aquí pueden ver la tablita, no sé si la alcanzan a ver, pero FA sobre FR menor que un valor epsilon de E determinado y el valor E está dado aquí, ¿sí? Y para un valor E mayor. Aquí tengo los coeficientes X e Y y coeficientes X e Y. De esta tabla yo saco eso. Acá lo tenemos, ¿sí? Más grande, fíjense. Acá puedo hacer directamente fuerza axial sobre C0, ¿sí? Esto es para rodamientos rígidos de una hilera de bolas. El E me va a dar un valor, o sea, yo tengo este valor, ¿sí? Voy acá, me da 0,22 y ahí tengo el valor de X y el valor de Y, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, con estos valores voy hallando el valor de E, ¿sí? Y con el valor de E voy a ir buscando aquí en la tabla el valor. Después vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo se realiza esta selección. Pero lo que quiero que quede hoy es un poco que entiendan, digamos, que los rodamientos se seleccionan, no se dimensionan, sino que se seleccionan y que todo se hace por tablas, ¿sí? Lo único que yo pido, digamos, cuando quiero tener un rodamiento, en realidad, ¿sí? Es nada más que, espérenme un segundo, lo único que hago es decir cuál es la vida útil que yo quiero del rodamiento. Y en función de la vida útil voy determinando los demás factores. Pero bueno, vamos a dar ejemplos, después vamos a ver y vamos a trabajar con lo que es la selección de rodamientos. Muy bien, bueno, hasta aquí, digamos, lo que hoy quería que viéramos, sí que era lo que nos faltaba de correas y ya la parte de rodamientos, por lo menos para tener una idea de lo que son los rodamientos. Después vamos a ver exactamente el método para el cálculo, para la selección del rodamiento. Lo vamos a hacer de forma práctica para que ustedes vean cómo se hace, ¿sí? Y algunos conceptos que sí tienen que tener. Por ejemplo, ¿sí? Yo no puedo usar un rodamiento de bola si tengo cargas axiales muy grandes.
Puedo usar un rodamiento de bola si tengo cargas radiales grandes y cargas axiales pequeñas. Sí. ¿Puedo usar cargas axiales en un rodamiento a rodillo? No, no puedo usar. Si tengo grandes cargas axiales y cargas radiales también muy grandes, ¿qué uso? Uso un rodamiento cónico, sí, que tenía ese elemento giratorio que era un tronco de cono, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ese es el concepto. De todas maneras, ustedes tienen en el Moodle tienen un apunte teórico que ustedes pueden leer, ¿sí? Y también tienen las presentaciones que pueden ver y también tienen alguna clase grabada en el Drive. Así que tienen elementos como para ver y también tienen los libros, ¿sí? Que les hemos pasado y que están en el Drive, que ustedes pueden leer y pueden leer toda la teoría que hay alrededor de lo que son los rodamientos. Entonces, tienen toda la información y también tienen los conceptos necesarios para entender cómo vamos a seleccionar un rodamiento y después vamos a hacer específicamente la selección de rodamientos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí?